Ya lo hemos dicho antes, una imagen dice más que 1000 palabras, pero pesa muchos megabytes más. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Varela y yo soy el Linuxero Agrio. El día de hoy vamos a ver cómo instalar el cliente de línea de comandos OC para poder interactuar con nuestros clusters de OKD. Vamos a empezar. Bien, eh, OKD por defecto ya trae una consola web perfectamente funcional para poder interactuar con el clúster. Y tiene dos vistas principales, la vista de desarrollo y la vista de administrador. Esta consola web, como les mencioné, es perfectamente funcional y pues prácticamente puedes hacer la mayor parte de las operaciones aquí. Operaciones principales, como, no sé, desplegar una aplicación, por ejemplo, editar algún objeto del mismo clúster, se puede hacer desde acá. Sin embargo, es una de las prácticas o skills que se pueden necesitar en algún futuro, es poder tener interacción con el clúster a través de la línea de comandos, ¿no? Ya que la línea de comandos pues siempre tiene esa flexibilidad y de cierto modo también puede ayudarnos a ser más dinámicos en nuestra entrega de trabajo o lo que queramos hacer dentro del clúster. Bien, esto se puede realizar a través del cliente OC, que prácticamente es una expansión de lo que se conoce para Kubernetes, el mismo cliente para Kubernetes, que es kubectl o kubectl o kubectl, como le dicen los vecinos del norte. Pero prácticamente es eso, ¿no? Un cliente para poder interactuar con un clúster, en este caso de OKD, con aquellos añadidos que están presentes en OKD, pero no en un Kubernetes puro. Bien, para poder descargarlo, pues tenemos varias alternativas. La primera y la que pudiera ser incluso pues no la más común, pero quizás sí la más natural, por así decirlo, es que al ingresar al clúster que ya tengas aprovisionado, pues le des clic en el icono de símbolo de admiración que cierra y le des en el menú de Command Line Tools. Esto te va a desplegar una buena parte de las interfaces de línea de comando que puedes utilizar en este clúster, ¿no? Aquí en este caso nos está mostrando el cliente de OC, Helm y Odo, que es otra línea de comandos especialmente diseñada para desarrolladores. Entonces, si nosotros le damos clic en descargar el cliente de OC para Linux, esto nos iniciará justo un proceso de descarga. ¿Ok? Eh, Aquí la ventaja es que no necesitas salir a internet, por así decirlo. Si ya tienes un clúster aprovisionado, el mismo clúster te provee de un cliente de DOC compatible con la versión que tienes instalada, en este caso de OKD. Y bueno, tiene una buena variedad de binarios para descargar en binarios y sistemas operativos, tanto para Linux, Mac y Windows. Ahí al menos estamos viendo varias arquitecturas, 64 bits, ARM y IBM Power, ¿no? Entonces, prácticamente esta es la forma más sencilla y natural en el caso de que tengas un clúster sin salida a internet o dentro de tu organización no te den salida a internet. Entonces, pudiera funcionar de esta forma. Otra de las formas es tomar el cliente OC, pero no de OKD, sino el cliente OC de OpenShift, que es el proyecto Simil, ya bajo el resguardo Red Hat con los add-ons de Red Hat. Y digamos que esto tiene la ventaja de que es prácticamente una versión pulida del cliente OC que puede venir en OKD y que se basa en las liberaciones del mismo OpenShift como tal. Entonces, para descargarlo, te vas a mirror.openshift.com /pub, seleccionas OpenShift V4. Aquí te puedes ir a la sección Clients y lo mismo, te muestra una serie de clientes de línea de comando que puedes utilizar para interactuar con tu clúster dependiendo del caso de uso. Hay clientes, por ejemplo, vemos el de Helm, vemos el cliente de Mirror Registry que nos ayuda o nos asiste a generar un Mirror Registry en instalaciones desconectadas.
Vemos también el lodo que vimos hace rato, el operator SDK para que nos ayuda, perdón, para poder generar nuestros propios operadores, eh, los clientes de Rosa, de Serverless, Pipeline, etcétera. Entonces hay varios clientes de línea de comandos por acá. Vamos a seleccionar OCP en nuestro caso. Y aquí nos muestra una serie de directorios basado en las versiones que han salido de OpenShift o que están por salir, ¿no? Que son Release Candidate. Eh, Hay una buena cantidad de clientes y aquí tenemos dos opciones, irnos por lo último que no necesariamente es lo estable o seleccionar lo estable. Yo generalmente acostumbro a seleccionar el estable y pues de aquí me redirige a otro directorio que ya como tal contiene los clientes en este caso, el OC Mirror, eh, el cliente como tal de OpenShift para varias versiones de sistema operativo, incluso arquitecturas. eh, y vaya, también vemos, por ejemplo, el instalador del mismo OpenShift. Eh, y nada, bueno, pues aquí te descargarías, entonces en nuestro caso, descargamos el cliente de Linux para AMD64, que hasta el momento del lado de Linux está soportada la arquitectura 64 y ARM 64. Entonces podemos descargar eh, la versión, en este caso de Linux AMD64. Y es 4.12.13 la que está actualmente en el canal estable, la última versión del canal estable, y puedes descargarlo tanto versionado como no versionado. Al final de cuentas este es el mismo archivo. Entonces simplemente das clic y empieza a descargar. Y la otra es irte a los releases del proyecto de OKD que se encuentra en GitHub, ¿no? Entonces aquí también vas a poder encontrar las últimas versiones para los clientes e instaladores de OKD y desde aquí también lo puedes instalar, ¿no? Prácticamente, aunque son, por así decirlo, diferentes archivos, eh, de cierta manera, en realidad las funcionalidades son muy parecidas que pueden variar en función de la versión que se esté descargando. Eh, el proceso de instalación es realmente estándar, es prácticamente el mismo. Y vaya, aquí va a depender mucho de las necesidades que tengas. En nuestro caso, o en mi caso, voy a utilizar el cliente de GitHub, que aprovisiona la parte de releases, ¿no? Entonces, igual que el caso anterior, nos presenta varias versiones del cliente y del instalador en sistemas operativos. Y pues en nuestro caso vamos a descargar el cliente de Linux para x86-64. Entonces vamos a dar clic aquí. Aquí, ¿qué otra cosa podemos notar? Es en relación, por ejemplo, a lo que viene siendo el cliente para OpenShift, pues el versionamiento es prácticamente distinto. En el caso de OpenShift tiene un número en valor Z, que fue de .13, y aquí lo tenemos en .z, en valor 0, pero tiene un release del 2023 4.16 04.13.31. Entonces el método de liberación es distinto. Quizás este cliente se transformó en el 4.12.13. Quizás, es una posibilidad, no lo sabemos. Entonces, eh, prácticamente he descargado los tres archivos, están en mi directorio de descargas y ahora me toca instalarlos. Bien, ¿por qué no lo hago por paquetería? Bueno, en el caso del sistema operativo que estoy utilizando es Fedora 38 para virtualizado sobre QEMU y el paquete que viene por defecto en el repositorio de paquetes para el cliente de OpenShift ya es una versión vieja, es la liberación anterior al 4, es 3.11. Entonces este cliente de OC tiene, o más bien le faltan ciertas características que se han agregado pues precisamente con el ciclo natural de liberación del producto. Y hasta cierto punto ya no tiene algunas compatibilidades. Me tocó ver en algunos casos que se utiliza el cliente de OC 3.11 para loguearse al servidor y ya arroja algunos errores, ¿no? Entonces, por eso es que no lo instalamos ahí. Ahí valdría la pena ver por qué es lo que está sucediendo ahí y quizás el paquete no tenga un mantenedor o algo por el estilo.
o quizás hay alguna limitación adicional que desconocemos por la cual no se ha actualizado ese paquete. Pero bueno, sería cuestión de revisarlo. Ok, vamos a movernos a nuestro directorio de descargas y voy a hacer esto más grande. Yo creo que con eso es suficiente. Vamos a movernos a nuestro directorio de descargas. Se me olvidaba que está en inglés. Entonces, listo, ahí están los tres archivos empaquetados. Y bueno, hay dos empaquetados y comprimidos y uno que está empaquetado. eh, que descargué hace un momento, ¿no? Entonces, en mi caso, voy a utilizar el que está en medio, que tiene la liberación de OKD, no la de OpenShift, y no la que viene embebido con el mismo, en este caso, CRC que estoy utilizando. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser de desempaquetarlo o descomprimirlo y luego desempaquetarlo. Puedo hacerlo en un solo comando, puedo hacerlo en dos comandos. Si lo quiero hacer en dos comandos, pues primero lo descomprimo, gzip -d para descomprimir y selecciono el archivo que deseo descomprimir. Bien, esto me va a dejar el puro tar solito, ya no va a tener la extensión gz y ahora sí lo puedo desempaquetar con tar extraer archivo. Con esto es suficiente. Si quisiéramos ver el contenido del archivo, agregamos el modificador v para que nos imprima en pantalla la lista de archivos que contienen ese empaquetado. Entonces vamos a dejarlo así y vamos a seleccionar nuestro archivo que recién descomprimimos. Listo. Los archivos que nos extrajo de ese empaquetado tar son tres, kubectl, OC y README. Prácticamente el README pues contiene la información de, de, en este caso el cliente de OC. Bien, entonces con eso podemos ver el contenido. Y lo que hacemos en este momento es que nos vamos a deshacer del README porque realmente no nos interesa. Lo que nos interesa son los dos binarios de arriba, tanto el kubectl como el OC. ¿Es necesario que los dos convivan? No necesariamente. Incluso podríamos ver que quizás se trate del mismo archivo por el tamaño del peso. Perdón, por el tamaño del peso, por el peso que tienen, que es igual prácticamente. Entonces, más bien pareciera que este kubectl es simplemente para mantener una compatibilidad en el sentido de que pudieras administrar un clúster de Kubernetes, no necesariamente de OpenShift, a través del binario OC. Valdría la pena hacer ese ejercicio y comprobar si estos dos binarios son lo mismo y bueno, empezar a gestionar un clúster de Kubernetes de cualquier otra distribución a través de este kubectl o del mismo OC. Bueno, a lo que nos toca. Primero vamos a cambiar el dueño a root, a estos dos archivos. Entonces, sudo chown root, eh, root, root, usuario grupo, kubectl y OC. Bien, ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, aquí pregunto la contraseña y la metemos. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero que estos dos clientes estén disponibles a nivel sistema. Si no quisiera que estuvieran disponibles a nivel sistema, les dejo, y solamente fueran para mí, en este caso el usuario J. Varela, pues les dejo el dueño que tenía anteriormente, J. Varela, y lo que tendría que hacer es crear un directorio y ubicar ese directorio o incluirlo dentro del path de Michelle o incluso validar el estado actual de mi pad y ver si hay un directorio local que se incluya dentro de esto como para binarios. Entonces, va a depender también mucho de lo que quieras hacer. Si estás en un sistema en donde el cliente de OC va a ser compartido entre todos los usuarios, pues tal vez valga la pena que lo pongas a nivel en un directorio que sea un pad que esté dentro del pad común a todos los usuarios. Y si no es así, solamente lo vas a utilizar tú, pues mételo en un directorio dentro de tu path, de tu home. Eso lo podemos ver dándole un eco a la variable path. Y por ejemplo, aquí nos está diciendo que hay dos directorios dentro del home de J. Varela que están antepuestos a los directorios de binarios del sistema. Estos dos son el home.local diagonal bin y home diagonal bin. Es decir, si yo me creo home bin, el directorio home bin, y copio estos dos archivos, automáticamente voy a poder invocarlos sin necesidad de colocar el path absoluto de donde estén o tener que moverme a ese directorio y ejecutar un punto diagonal.
pero esa es una forma. Al final de cuentas, como les menciono, yo lo quiero para todos los usuarios, entonces por eso lo coloco como root y lo voy a colocar justo en este directorio usr local bin, que es común a todos los usuarios del sistema. Entonces el siguiente paso va a ser moverlos. Voy a mover kubectl o c a usr local bin. Perfecto. Damos un enter y ya se movió. Para saber que ya están incluidos dentro de nuestro path y que son comandos que ya podemos utilizar sin necesidad de especificar la ruta, podemos colocar el comando which y colocar nuestro binario OC. Entonces me está diciendo que OC lo va a sacar de ahí, de USR local bin OC, justo el archivo que acabamos de mover. Y ya, por ejemplo, ya puedo colocar aquí OC version menos client y ya nos dice la versión del cliente de OKD, en este caso, que estamos utilizando, que corresponde a la misma versión que descargamos. Bien. En este punto ya podríamos empezar a interactuar con el clúster, pero hay una práctica, una configuración que puede ayudarnos de mucho. Y esta práctica es poder configurar el autocomplemento o el autocompletado. Entonces, si yo ejecuto OC y le doy doble tabulador, pues prácticamente no me completa o no me complementa el comando. Bien, voy a moverme al home un momento. Para activar el autocompletado a nivel sistema, lo que podemos hacer es hacer uso de un subcomando que ya nos ayuda a generar las entradas para al menos tengo yo presentes dos shells, no sé si free shell la otra, pero lo podemos ver. Entonces si podemos OC completion menos help, por ejemplo, nos dice que tiene autocompletado para algunas, algunas shell. En este caso tenemos la de bash, tenemos, vamos a ver qué más, ZSH, fish también, e incluso PowerShell, ¿no? Entonces esas son como que las shells soportadas para poder activar el autocomplemento. Entonces, en este caso, yo estoy en bash. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ejecutar OC completion bash y esto me genera la salida de funciones prácticamente de bash que nos van a ayudar a generar el autocomplementado de comandos. Bien, ahora, como esto está como root y el directorio de autocomplemento también se encuentra dentro de TTC, pero con privilegios elevados, pues hay que pasar esto a un archivo dentro de ese directorio para que pueda ser cargado y el autocomplementado se active. Entonces vamos a hacer esto, sudo, no, les estoy mintiendo, vamos a hacer el completion bash y vamos a ejecutar un pipe. Vamos a salir, esta salida del comando OC completion bash la quiero imprimir tanto en pantalla con el comando T y también quiero que se guarde en un archivo. ¿Cómo quiero que se guarde ese archivo? Este va a estar dentro de etc, perdón, bash-completion.d y le voy a poner OC. Bien, entonces, ¿qué me hace el comando T? La entrada que recibe la imprime en pantalla y la guarda en un archivo. ¿Por qué no le estoy haciendo? Bueno, aquí le tengo que poner sudo para precisamente respetar los privilegios, en este caso de root. ¿Por qué no le estoy haciendo así, por ejemplo? Bien, no le hago así porque en esta estructura de comando, cuando ejecuto el sudo o sea completion bash, esa estructura sí se ejecuta con root, pero la salida o la redirección que va a intentarse escribir en etc me va a arrojar un error por permisos. Entonces la forma más sencilla es como les mostré. Eh, damos un pipe, damos t y esto con sudo. Entonces damos enter, nos imprime en pantalla, pero si le damos un ls etc bash completion o c, pues el archivo ya existe. Si lo quiero cargar en esta shell, pues prácticamente lo que hago es darle un source en este punto, en este caso etc, el archivo que acabamos de generar,
completion.doc y le especificamos un punto. Entonces, damos eso y ahora si ejecutamos OC y doble tabulador, pues ya nos puede autocomplementar los comandos que necesitamos. Bien, el autocomplemento también está para ZSH. Entonces, si utilizas SSH, por ejemplo, puedes dar OC completion ZSH, te imprime el mismo archivo, pero si le das ZSH --help, te dice cómo es que puedes agregar el autocomplemento en tu .zshrc, ¿no? Entonces prácticamente es copiar esta línea y agregarla a tu .zshrc. Si eres usuario como yo de OhmyZSH, OhmyZSH ya tiene un plugin para OC. Entonces puedes configurarlo en tu sección de plugins. Vamos a hacerlo. De hecho es la shell que yo utilizo. Entonces vamos a abrir una nueva pantalla de la terminal. Y si yo en este momento ejecuto OC, pues no me da nada, ¿no? Entonces no me da un autocomplemento. Vamos a hacer esto más grande. OC, no hay nada. Bien, entonces voy a editar mi .zshrc. Y aquí en la sección de plugins voy a meter, voy a activar el plugin de OC. Entonces vamos a guardar, vamos a salir. Si no utilizas OhmyZSH, pues tendrías que colocar este comando que está aquí dentro de la estructura de este archivo para que te pueda cargar el autocomplemento cada que inicies una terminal. Entonces vamos a guardar esto y vamos a iniciar una nueva terminal. Entonces, si ahora yo ejecuto OC y le doy doble tabulador, ya me muestra los comandos necesarios para poder trabajar con el clúster a través de la línea de comandos. Y bueno, ya por último, si queremos verificar que nos podemos loguear a nuestro clúster, verificar su funcionamiento, pues vamos a hacer un login. Voy a copiarme el comando de login para este usuario en este clúster. Ok. Y lo voy a pegar aquí. Entonces, como tengo un certificado autofirmado, pues tengo que aceptarlo. Voy a decir que sí. Y listo. Ya me logué al proyecto. Desde aquí puedo crear un nuevo proyecto. Y listo. Entonces el proyecto se llama test. Y si nos regresamos, por ejemplo, a la interfase web y me voy a la... Me quedo aquí en la sección de administrador, en la página de administración, me voy a proyectos, pues ya me aparece el proyecto test. Bueno, pues prácticamente esa es la forma más sencilla en la que se puede instalar y configurar el comando de OC. Valdría la pena echarle una revisada, perdón, a la parte de los paquetes, en este caso de Fedora, para ver qué es lo que está pasando con ese paquete y por qué no se ha actualizado últimamente. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que les sirva de algo, que les haya gustado y nos vemos en la siguiente. Cuídense.